Marcelo Laffitte, que ya ustedes lo vieron. Él es escritor, conferencista, editor. Escribe un libro por año. Yo creo que podría escribir un renglón por año. Escribo un libro por año. Y estamos muy contentos de tenerlo aquí con nosotros en el día de hoy. Ya, Marcelo, vos ya sos de la casa. Así que te damos una cordial bienvenida y esperamos recibir palabra de Dios a través tuyo. Adelante. La verdad que es un gozo estar con ustedes, hermanos. Hoy invité para que me acompañaran un par de personas. He visto a una de las que invité, se llama Esther Sherba. Ella, desde que volvió de Estados Unidos, se ha convertido en una persona clave en nuestro ministerio literario. Así que le agradezco mucho a Esther, que allí está. Yo quiero elevar un recuerdo sincero, afectuoso, agradecido al pastor Héctor Petreca. Yo lo extraño y esta es la primera vez que vengo a la iglesia después de su partida. Así que extrañé el cafecito que tomábamos 10 minutos antes de la reunión con él. Hermanos, yo voy a compartir un tema del cual se habla muy poco en las iglesias, y que si yo tuviera que ponerle un título bien realista, yo tendría que ponerle como título ese verdadero terremoto llamado adulterio. O en todo caso, ese tsunami llamado adulterio. Se habla muy poco de esto en la iglesia, pero la Biblia habla mucho de este tema. Escúchenlo porque yo lo voy a leer en esta versión que me gusta mucho. Un pedacito nada más. Dice, con palabras persuasivas lo convenció. Con lisonjas de sus labios lo sedujo. Y en el segundo fue tras ella, como el buey va camino al matadero. Como el ciervo que cae en la trampa, hasta que una flecha le abre las entrañas, como el ave que se lanza contra la red sin saber que en ella le va la vida. Antes de ir de lleno al mensaje, permítanme tomarme 3 minutos que son esenciales para que yo les cuente un poquito cómo fue el contexto donde yo me crié y me desarrollé. Yo soy de un pequeño pueblo del norte de la provincia de Santa Fe que se llama Laguna Paiva. Ni siquiera está al lado de una ruta, cuesta mucho trabajo encontrarlo en el mapa. Pero en ese pueblo viven 10.000 personas. Yo me crié en una casa donde nunca tuvo entrada nada espiritual. Mi casa era una casa de libros, pero nunca hubo una Biblia. Yo lo conté una vez en una de las editoriales del Puente, que no tuve la dicha cuando era niño de que una cariñosa maestra de escuela dominical me enseñara los primeros palotes de la Biblia. Conté que nunca tuvimos el acto de gratitud de que cada vez que nos sentábamos a la mesa en el almuerzo o en la cena, agradeciéramos al que estaba colocando ese alimento en la mesa. Nunca escuché hablar de cosas espirituales en mi casa. Es que la fe nunca había golpeado la puerta. En ese contexto me crié y creo que cuando hace unos pocos días me puse a preparar este mensaje, yo lo hice pensando en mi madre.
a quien la vi sufrir prácticamente desde que tuve uso de razón por causa de los adulterios de mi padre. Quedaron grabadas para siempre en mi memoria porque mi habitación estaba pegada a la habitación de mis padres. Cuando él llegaba en las madrugadas y comenzaban las discusiones con mi padre, mi madre y mi padre comenzaban a discutir. Pleitos que siempre terminaban de la misma manera. Mi madre llorando y preguntándole, ¿hasta cuándo me vas a seguir humillando? ¿Hasta cuándo? En esos pueblos tan chicos nos conocemos todos, nos conocemos vida y obra de cada uno. Así que mi madre, que era una excelente mujer, con unos principios inviolables, debió cargar por muchos años ese mote, ese sobrenombre, ese estigma que llevan las personas que son engañadas por sus esposos. Como yo les decía, tenemos 43 años de casados con Hilda y nunca la he engañado. Y hermano, ¿sabe el Señor de que no digo esto para echarme méritos a mí mismo de ninguna manera? Yo quiero darle toda la gloria a este Dios al cual seguimos y demostrar que tiene poder para cambiar a las personas y para mejorar las generaciones. Creo que aunque me hubiese casado sin haber conocido al Señor, hermanos, es muy posible que por el solo hecho de recordar tanto sufrimiento, yo no lo hubiese engañado tampoco nunca a mi esposa. A causa del adulterio, mi casa fue una casa llena de lágrimas. Por eso quiero hablar de este tema. Yo lo preparé en realidad, hermanos, para compartirlo con hombres, pero les puedo asegurar que las mujeres van a sacar su buena enseñanza también en esto. El que comete adulterio debe saber que a partir de ese momento él tendrá que manejar dos paquetes. Uno será un paquete de placer y el otro será un paquete de dolor. El paquete del placer contiene tres cosas. La primera, la adrenalina de la aventura, de lo arriesgado. La segunda, el gozo de la conquista, de sentirse todavía atractivo, de que todavía está en carrera. El tercero, la oportunidad de escapar de la rutina, de probar otra cosa. El paquete del sufrimiento contiene cuatro cosas. La primera es que deberá hacerse amigo íntimo de las mentiras, de las excusas, de las coartadas. Deberá comenzar a desarrollar mucha memoria para recordar todo lo que fue diciendo y no pisarse. La segunda es profundamente grave. Significará abandonar el autocalificativo de soy un hombre honesto y empezar a reconocer, empezar a asumir una horrible deshonestidad, empezar a verse como un verdadero tramposo. Tercero, incluye la culpa de hacerle daño a nuestra mejor amiga. Y en las personas pensantes, en las personas coherentes, esto despierta esta reflexión. Si yo soy incapaz de serle fiel a mi mejor amiga,
¿a quién puedo serle fiel? Cuarto, incluye la espantosa experiencia de mentirle a alguien que confía en mí, que nunca me engañó y que nunca rompió las promesas nupciales. Si a ustedes les interesa conocer qué es lo que siente una mujer cuando es engañada por su esposo, escuchen estos calificativos que pensé cuidadosamente. A las esposas engañadas las asaltan una multitud de sentimientos: la humillación, el dolor, la impotencia, la desesperación, la soledad, el rechazo y hasta sentimientos de suicidio. Estuve leyendo un libro muy bueno que hay sobre el tema, que es de Anna Lawson, y tomé de ese libro un pedacito. Es un pequeño testimonio de una mujer llamada Doris, que dice algo en ese libro que me conmovió. No sé si será por mi condición de haber vivido tan de cerca este problema. Ella dice: mi marido era mi mejor amigo y yo necesitaba a ese amigo para que me abrazara cuando la gente me traicionaba. ¿Quién podrá abrazarme ahora? Si es mi amigo el que me ha fallado. Siento que me destruyó por completo el suelo donde estoy de pie. Oscar Wilde, el famoso escritor, acuñó una frase muy interesante, hermanos. Él dijo: el hombre tiene dos tragedias. Una es no obtener lo que desea. La otra es obtenerlo. Traído a este tema que estamos hablando, una es no obtener la mujer que desea. La otra es obtenerla. Porque las amantes, la mujer extraña, como le llama la Biblia, también terminan aburriendo a los tramposos. Yo quiero compartir con ustedes algunas reflexiones que no son otra cosa que cercos que podemos establecer aquellos que no queremos defraudar al Señor, ni a nuestra familia, ni a la gente. El primero, debemos reconocer nuestra debilidad en ese campo. Debemos saber que la tentación sexual es una enemiga que nunca dejará de tirarnos el anzuelo. Pasarán los años y seguirá insistiendo. No respeta a ninguna persona, a ninguna profesión, a ningún cargo de la iglesia, a ninguna denominación. No respeta a nadie. Los creyentes más protegidos, creo yo, hermanos, son aquellos que reconocen que tienen una profunda vulnerabilidad, debilidad en ese campo. Y los que reconocen que esa es una fuerza muy poderosa y muy destructiva, son personas que están alerta y que están permanentemente con la guardia alta. Ay de los que dicen: yo no tengo ese problema. Ay de los que dicen: yo no voy a caer nunca tan bajo. El segundo consejo es proteger nuestro corazón. El pecado sexual, hermanos, no se produce de un día para el otro. Es un pecado que se consuma después de varios pasos progresivos. Es como bajar las escaleras que van hacia abajo hasta llegar al fondo, al pecado. Y nos acercamos más a la caída moral
en la misma medida en que nos alejamos de Dios. En la misma medida en que dejamos de leer la Biblia, dejamos de cerrar nuestro cuarto para tener ese momento íntimo con el Señor, dejamos de usar ese arma tan poderosa que tenemos los cristianos, que es el ayuno, dejamos de compartir, de practicar lo que el Señor llama la gran comisión, y dejamos de amar al prójimo, los postulados, las columnas de todo cristiano. A medida que nos alejamos de eso, nos acercamos al pecado. Empezamos a darle rienda suelta a la carnalidad, y la carnalidad termina siempre en el pecado. Tercero, este es un punto clave, hermanos, debemos proteger nuestra mente. La inmoralidad, hermanos, qué palabra dura para hablarla dentro de una iglesia, será siempre la consecuencia de permitirnos cada vez más licencias mentales. ¿Qué quiero decir con licencias mentales? Darle calorcito y darle cabida cada noche a pensamientos pecaminosos. ¿Y por qué es tan peligroso, hermanos? Porque está absolutamente demostrado que los pensamientos son la antesala del pecado. Después de los pensamientos, cuando seguimos permitiendo de que esos pensamientos se enseñoreen de nuestra mente, viene el pecado. Yo he notado en la Biblia, hermanos, que cuando el Señor quiere decirnos algo de capital importancia, Él hace siempre como un prólogo que quiere decirnos, escuchá bien esto porque te voy a decir algo de mucha importancia. Fíjense este versículo, sobre toda cosa guardada, ahí está el prólogo. Guarda tu corazón, porque de allí mana la vida. Cuando la Biblia habla de corazón, hermanos, tenemos que saber que no habla del corazón este que bombea sangre. Este es un órgano que bombea sangre, que no tiene sentimientos. Eso es un tema de los poetas nada más. Ahí no hay nada acumulado que tenga que ver con la ética, con el amor, nada. Cuando la Biblia dice, cuida tu corazón, está diciendo, sobre toda cosa guardada, guarda tu mente, porque de allí salen los hechos. Los pensamientos, hermanos, son los hilos con los cuales nosotros vamos tejiendo nuestro destino. Fíjese si será importante. Alguien escribió esta frase tan tremenda. Siembra un pensamiento y cosecharás un acto. Siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. A veces la destrucción de un destino comienza con un pensamiento pecaminoso. Pero también es cierto, hermanos, y esto es bueno recordarlo, de que los pensamientos se sujetan a la voluntad. Nadie podrá decir, no, es que hermano, a mí me vienen malos pensamientos. No, si usted decide, inmediatamente vuelan esos pensamientos y usted puede incorporar hasta la receta que nos deja el Señor en la Biblia sobre lo que hay que pensar. En todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, en eso pensad. Yo recuerdo una vez siendo
muy nuevito en el Señor, tenía 1 o 2 años de convertido. Y vino a nuestra iglesia un pastor medio campechano. Y yo aproveché que era de afuera para hacerle una pregunta un poquito capciosa. Vieron que uno las cosas así medias capciosas no se las pregunta al pastor principal, se las pregunta al que está de paso, ¿no es cierto? Porque él se lleva el secreto. Así que yo me arrimé hasta ese pastor y le dije, pastor, le quiero pedir un consejo porque yo tengo malos pensamientos y yo no quisiera tenerlos. ¿Cómo hago, pastor? Y él con su tono campechano me dijo sencillamente, tenés que cortarlos de cuajo. Y después cuando me puse a analizarlo, hasta tiene un fundamento científico eso de cortarlo de cuajo. Porque la voluntad corta de cuajo los pensamientos malos. Tenemos que ensayar esa práctica de quitarlos inmediatamente y no hacernos los valientes de que yo puedo dominar eso, yo sé hasta dónde puedo llegar. Cuarto, tenemos que proteger nuestro matrimonio. Estar enamorado de nuestra esposa es la mejor defensa contra el pecado sexual. Por eso tenemos que participar siempre de actividades, de seminarios. Recuerden lo que anunció el hermano de aquí, hermano, esos seminarios que van a tener los matrimonios. Tenemos que empaparnos porque en la empresa del matrimonio uno nunca termina de aprender cómo hacer para satisfacerse mutuamente en los deseos, en las cosas que gustan, en las cosas que irritan. Trabajé 6 años con el doctor Luis Palau y él siempre nos aconsejaba, por ejemplo, de que si en el avión nos tocaba a una persona del otro sexo y se entablaba alguna conversación, lo primero que teníamos que hacer en los primeros 5 minutos de relación era sacar la billetera y mostrar una foto de la familia. Esta es mi familia. Esta se llama María José, Juliana, María Victoria. Dice que eso es una gran defensa, lo creo. Y nos aconsejaba también Luis Palau que en los lugares de trabajos llenáramos, decoráramos, que la escenografía contemplara fotos de la esposa, fotos de los hijos, dibujitos de los chicos, tarjetas de Navidad, todo bordeado de protecciones muy prácticas y muy efectivas. 5, debemos proteger el monitor de la computadora. Saben que estaba leyendo hace unos días una encuesta que publica lo que para mí es la revista más seria, muy tradicional, la revista cristiana más seria que hay en el mundo, que es Christianity Today, Cristianismo Hoy. Esa revista dice que contestaron anónimamente miles de cristianos una encuesta y que el resultado fue que admitieron haber visitado páginas sexuales en la computadora entre 2 veces al mes y 2 veces por semana. Debemos dejar muy en claro, hermanos, que la pornografía no es simplemente una diversión inofensiva que no le hace daño a nadie. Está lejos de la realidad esto. La pornografía se trata de una versión irreal del sexo, en donde las modelos, muy producidas en cuanto a maquillaje, en cuanto a peinados, en cuanto a prendas, en cuanto a cirugías plásticas, contrastan generalmente con nuestras esposas que están allí con el delantal de la cocina.
Eso provoca una subvaloración, una subestimación y un desprecio hacia la mujer que tenemos en casa. Y eso va horadando el amor, va debilitando el compromiso y el deseo en el matrimonio. La pornografía, hermanos, es una experiencia egoísta y adictiva. Egoísta porque Dios diseñó el sexo para ser practicado por dos personas. Y adictiva porque nos va atrapando en esa telaraña que nos crea una necesidad de volver y volver y volver, subestimando el estar con la familia, el jugar con los chicos, el interesarnos en cualquier otra cosa. Eso produce las adicciones. Fíjense lo que me decía un pastor viejito, hermanos. Me dejó pensando cuando me dijo eso. Me dijo, cuando un cristiano se mete en su cuarto a mirar pornografía, llama a los demonios de la misma manera que un animal muerto llama a las aves de rapiña. ¿Se imaginan la escena, hermanos, no? Como ven, no es una experiencia inofensiva e inocente. Debemos saber, hermanos, que nada de lo que entra por nuestros ojos o por nuestros oídos es neutro, es inofensivo. Todo lo que entra por nuestros ojos y por nuestros oídos o nos edifica o nos contamina, o nos eleva o nos tira para abajo, o nos llena de cielo o nos llena de infierno. Uno elige, hermanos, uno elige qué tipo de cristiano quiere ser. 6. Debemos reconocer las señales de advertencia. El cristiano que se conoce a sí mismo reconoce las señales de advertencia. En el momento en que reciba señales peligrosas del sexo opuesto, debe tomar de inmediato medidas preventivas. ¿Cuál es la medida que nos enseña la Biblia para cuando aparecen esos semáforos rojos, señales de advertencia? La Biblia nos dice, huye de las pasiones juveniles. Las pasiones juveniles son pasiones que caen en cualquier edad, hermano. No se trata de pasiones de jóvenes. Se puede tener 80 años y tener pasiones juveniles. Y la palabra huye significa alejarnos inmediatamente de esa persona. Si tenemos una verdulera que nos mira con ojitos entrecerrados, no compre más en esa verdulería. Si tenemos una compañera de trabajo que le pone demasiado cariño a la tacita de té, dígale que usted decidió no tomar más té, que le cae mal. Será una medida muy sabia. No juegue con su capacidad para zafar en el momento que yo quiera, yo corto esto. Una vez me invitaron a predicar en una reunión de la tercera edad. A mí siempre me encantó hablar con los viejos. Mi esposa le cuenta a todo el mundo, dice, cuando vamos a la playa, la gran diversión de Marcelo es caminar y quedarse a hablar con algún viejito. Me encanta, me encanta. Yo los considero una fuente de sabiduría. Aquí en Argentina los metemos en los depósitos de viejos.
Saben que en esa reunión, en un momento dado, yo les dije, hermanos, vamos a orar ahora. Pero vamos a orar como corresponde, hermanos. Ese tema lo tocamos en el libro Manual de Buenas Costumbres. En muchas iglesias, cuando uno le dice a la iglesia, vamos a orar, empiezan todos a orar a la vez. Miren, el Señor es omnisciente, ¿no? Pero creo que no entiende nada. ¿Por qué no ora uno, lo escuchamos y podemos decir amén con la convicción de que hemos entendido lo que se oró? Le dije, oren de a uno, hermanos, oren de a uno y el resto escucha y acompaña. Y me impactó la oración de un viejo pastor argentino que en su momento fue muy conocido. Él oró esta oración, hermanos. Señor, no permitas, por favor, que me convierta en un viejo verde. A las cosas hay que llamarlas por su nombre, hermanos. No hay que andar dando vuelta. ¿Saben cómo entiende el Señor cuando le hablamos de viejo verde? Hay un libro que una vez lo recomendé cuando estuve por acá, que es un libro que debería estar en la biblioteca de todos los cristianos. Es un libro secular que en el año 2015 fue el libro más vendido en el mundo hispanoparlante. Se llama La inteligencia emocional, de Daniel Goleman. Ese libro, contado en medio minuto, dice que las personas que triunfan en la vida no son los más inteligentes, no son los que tienen el mayor coeficiente intelectual. Dice que no son tampoco los que tienen muchos cuadritos con títulos en la pared. Dice que tampoco son aquellos que tienen facilidad para los negocios. No son los más carismáticos. No son los más simpáticos. Dice que las personas que triunfan en la vida son las que tienen dominio propio. Y dominio propio está mencionado muchas veces en la Biblia bajo el nombre de templanza. ¿Lo ubican, hermanos? En los frutos del Espíritu, el último, templanza. Tendría que estar al comienzo. Templanza es dominio propio. Y en este tema, hermanos, se necesita dominio propio. Porque todos nosotros nos vamos a cruzar hasta el último día de nuestra vida con el gran sí y el gran no. Habrá personas que invitarán a los jóvenes a probar la droga. Ahí aparece el gran sí o el gran no. Habrá hombres grandes a los cuales vendrán a plantearle un negocio muy redituable. Y el dominio propio es poder decir no cuando el sí está teñido de deshonestidad. Dominio propio. Lo tenemos adentro nuestro, hermanos. Vino con el kit del Espíritu Santo cuando nos convertimos. Hay que pedirle, Señor, quiero desarrollar el dominio propio. 7, nos va a ayudar enormemente, hermanos, tener un hermano confidente o una hermana confidente. Un hermano reservado, un hermano espiritual, un hermano que nos siga amando a pesar de que nosotros le abramos el corazón para contarle nuestras debilidades morales. Yo creo, hermanos, que todos los cristianos necesitamos tener al lado nuestro un mentor, un amigo. Yo tengo uno que tiene 83 años, yo le cuento, yo estoy plagado de debilidades, hermanos.
Yo he contado uno de mis méritos, nunca la engañé a mi esposa, pero estoy lleno de debilidades. Y trato de no alejarme de las prácticas espirituales, porque los hombres, cuando nos alejamos de las prácticas espirituales, hermanos, nos convertimos en unos bandidos. Tenemos que tener ese amigo que sea reservado. Y si cada uno puede abrirle el corazón al otro, mejor. Pero la Biblia dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Me fui destruyendo por dentro. Una vez tuvimos con Rubén Proietti, un par de hermanos más, Juan Pablo Bongarrá, Raulito Caballero, tuvimos en Singapur, en una reunión que para jóvenes organizó Billy Graham en el año 90. Y el orador principal era un tal McDonald, no me acuerdo el nombre de pila. Él escribió un libro que dio la vuelta al mundo que se llama Ordenando nuestro mundo interior. Fíjense el título del libro, y este hombre faltó a la cita. Y el maestro de ceremonia leyó una carta que mandó McDonald. Dijo, hermanos, no voy a estar con ustedes porque he tenido una caída moral. Se lo he confesado a mi esposa y he encontrado misericordia. Se lo conté a la iglesia y me han entendido. Renuncié a la presidencia de la institución que dirigía y ellos me han brindado su amor, pero les escribo esta carta para disculparme que no estaré con ustedes, pero fundamentalmente para decirles, no pequen, porque el pecado es horroroso. Y por último, dar mucha importancia. Yo creo que habría que tener un papelito en la billetera para leerlo de vez en cuando, con las consecuencias que se pagan por ese placer temporario que es el adulterio. Las consecuencias, y con esto quiero terminar porque me he extendido bastante, hermanos, las consecuencias quiero solamente mencionarlas. Las consecuencias de una caída moral son estas, mire, fíjense. Entristecer al Señor que te salvó. Segundo, arrastrar por el barro el nombre del Evangelio en el lugar donde vives. Tercero, un día obligarme a mirar la cara de Jesús, juez justo, y rendir cuenta por todas mis acciones. Cuarto, empezar a formar parte de la lista de cristianos cuya inmoralidad terminó con sus ministerios. 5, causarle un sufrimiento indecible a tu leal esposa. 6, lastimar y avergonzar a tus hijos y destruir todo tu ejemplo y toda tu credibilidad ante ellos. Ya no podrás enseñarles a obedecer a Dios porque ellos estarán en todo su derecho de ¿por qué escuchar a alguien que engañó a mamá y nos engañó a nosotros? 7, si continuaras con tu ceguera y siguieras en el adulterio, o si tu esposa no te perdonaras, podrías perder tu familia para siempre. 8, perder el respeto por vos mismo. 9, aunque Dios te perdone, que Dios realmente perdona a las personas que se arrepienten de verdad, igualmente cargarías con una culpa muy difícil de superar porque durante toda tu vida te taladraría la cabeza. 11 o 10, desilusionar a otros cristianos que creyeron que eras una persona íntegra. 11, podrías contraer una enfermedad venérea o el SIDA y contagiar a tu esposa. 12, podrías causar un embarazo
con todas las consecuencias económicas y personales que eso significa, incluyendo que se convertiría en un recordatorio de por vida de tu pecado. Y 13, hacer caer vergüenza sobre tu persona para siempre y desacreditar tu nombre. Oramos, hermanos. Señor, qué bueno que es tener la certeza de que basta que elevemos la voz para que tú nos prestes mucha atención. Nos aseguras eso cuando escribiste en la palabra: pedid y se os dará. Señor, te rogamos que nos hagas tomar conciencia del terremoto que significa traicionar a nuestra esposa. Padre amado, enséñanos, haz que se grabe en nuestros corazones que lo malo, por más que lo practique todo el mundo, sigue siendo malo. Y lo bueno, aunque lo hagan muy pocas personas, sigue siendo bueno. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos y recuérdanos que nunca estamos solos. Mis ojos contemplan toda la tierra, tú nos dices en tu palabra. No para vigilarnos como un policía esperando que caigamos en algún pecado y castigarnos, sino como un Padre amoroso que quiere evitar que nos desmadremos. Gracias, gracias, Señor, porque no estamos solos. Te tenemos a ti. Y si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermano, por escucharme tanto tiempo.